Pero yo me hice viejo con 13 años, tengo 40 ahora. Con 13 años me hacen una serie de diagnósticos y me diagnostican con una enfermedad que me va a acompañar toda la vida. Yo voy al cole y cada pocos meses voy al médico. ¿Cómo evoluciona ese niño a, oye, voy a terminar el cole, estudio una carrera? ¿Cómo va esa evolución y cómo convives con la enfermedad? Hay gente que me dice, ¿cómo puedes dar gracias a haberte quedado sin estómago, colon recto ni vesícula biliar desde tan joven? Yo doy las gracias abiertamente porque en la adolescencia, que es cuando empiezas a entender qué es lo que quieres estudiar, qué quieres ser como personita, ¿no? Pero eres un niño. Te pasan más perrerías de las que nadie debería pasar en su vida. Vivir con dolor, pedir a tu padre que hable con los médicos para que te maten por el dolor que estás pasando. Y todo eso que he pasado, es que no tendría problemas en volver a pasarlo. Juan Dual, ¿a cuánta gente quieres que llegue el mensaje que vamos a transmitir hoy? Tengo una dicotomía con eso. Con que llegue una persona y se lo lleve completamente empapado, una persona empapada de lo que vamos a hablar hoy, me quedo muy contento. Pero si podemos llegar a 20.000 personas que hagan clic, no que se empapen, pero que hagan clic, también será una auténtica maravilla. ¿Cuál es tu propósito como persona y como creador de contenido? Te voy a jugar mucho a la parte de... Sé que te gustan las redes sociales porque es tu forma de vida, pero sé que no te gustan las redes sociales por determinadas cosas. Entonces vamos a jugar mucho esa dicotomía. Pongo antecedentes a la gente, nos conocemos bastante. Llevamos 8 años intentando hacer no este podcast, sino haciendo muchas cosas juntos. Hemos pasado por carreras, hemos pasado por chapas que yo te daba de marketing para que hicieras cosas. Total. Que podemos hablar de eso dentro de un rato si te apetece. Por favor. Pero yo quiero que esto sea para que la gente lo entienda y le des una motivación y un propósito hacia hacer cosas. Es un podcast distinto. De hecho, hablamos por WhatsApp y yo te decía, es que a ver, tampoco lo vamos a llevar a la parte de negocio, que podemos decir de que vives, cómo vives, etcétera, pero emprender también tiene este tipo de cosas. Tú has emprendido muchas vidas, has sobrevivido a muchos emprendimientos y eso es lo que queremos tocar hoy. Como alguien que ha sobrevivido a 3 cánceres y que está vacío por dentro, vive una vida inspirando a gente. ¿Ese es tu propósito, Juan? He conseguido entender que ese es mi propósito en la vida. Y la verdad es que es maravilloso. Me he tenido que dar muchos palos. Tú has visto muchos palos que me he dado a mí mismo para poder entender que hay que centrarse a la hora de hacer las cosas. Y cuando conseguí centrarme hace 1 año y medio en entender cómo tenía que comunicar las cosas, cómo ofrecer mi día a día a través de redes sociales y las conferencias para que la gente fuese plenamente consciente de que esto se acaba y así la gente pueda ser plenamente consciente de que emprendas, estudies, entrenes, lo que sea que hagas, que lo hagas con todo. Que lo hagas con todo. Y al final, esto se acaba, la partida se acaba antes o después, y bien lo has dicho, al final estamos emprendiendo todos, desde que nacemos, o sea, es el viaje de Ulises, ¿no? Ese emprendimiento de emprendes una jornada, una aventura vital en la cual pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas en todo ese proceso y una de las partes importantes es la parte laboral, para poder llegar a acceder a un montón de cosas que nos facilitan el día a día. Entonces yo estoy en la antesala a la parte laboral de sea lo que vayas a hacer, lo que vayas a emprender en tu día a día, en el concepto más amplio, ve con todo. No te dejes nada. ¿En qué momento a nivel personal te diste cuenta de que tenías que vivir así? Porque creo que mucha gente que ha venido hablando de empresas ha tenido un poco dramático, ¿no? El fallecimiento de un familiar o enfermas porque trabajas 20 horas al día durante 2 años y tu cuerpo pues, decide no aguantar. Pero en tu caso te vino desde muy joven y has vivido con esta condición desde hace muchísimo tiempo y sabiendo que en tu familia esto se podía extender. Sí. ¿En qué momento dices, hostia, primero me voy a morir, luego vamos a hablar de cómo vives tú con la muerte y cómo convives todos los días? Pues me parece genial que ese concepto y ese mensaje llegue a mucha gente. Pero también cuando llega ese clic de decir, vale, esto a lo mejor se acaba, tengo que empezar a vivir y a disfrutar de todo esto, y ojalá una persona que hablábamos antes, el mensaje le cale. Pero yo me hice viejo con 13 años, tengo 40 ahora. Con 13 años me hacen una serie de diagnósticos y me diagnostican con una enfermedad que me va a acompañar toda la vida, que se había cargado a mi abuela y a mis tíos, que mi padre también lo tenía. Entonces, como con 13 años,
yo voy al cole, porque sigo yendo al cole, pero claro, voy al cole y cada pocos meses voy al médico, pero no para como quien va a que le haga una revisión de la vista o que vean lo que ha crecido el crío, sino a que me controlen una enfermedad tan grave como es el cáncer. Entonces, claro, con 13 años ya empiezas a entender que la cosa No es va a ser fácil. diferente. Claro. Va a ser diferente, que tu enfoque diariamente es acabas conviviendo con la muerte. Yo he visto he vivido de muy pequeño la muerte en casa, entonces que empiezas ya a desarrollar una percepción diferente de lo que es el día a día. Cuando eres joven y tienes 13 años, porque mucha gente tiende a compararse, ¿no? Sobre todo a nivel de empresas, redes sociales, que tú también estás muy metido. Creo que compararse nunca está bien. Compararse para tomar referencias lo veo bastante aceptable. Sí. Pero claro, tú con 13 años empiezas a ver que hay niños que tienen una vida, entre comillas, perfecta, y tú empiezas a tener una condición que es bastante compleja. ¿Cómo vives ese momento? Sí que es cierto, cuando me preguntan por cuando era pequeño, tengo una cosa muy clara, que la adolescencia y la juventud, la infancia de hace 27 años no tiene nada que ver con la infancia y la juventud de ahora. Lo que había, había. O sea, no, tu núcleo, o sea, no conocías a gente fuera de lo que era tu barrio, tu cole. O sea, no se iba más allá. Entonces, Claro. tu día a día lo conformaba un núcleo de a lo mejor 15 personas. Claro. 20 a lo sumo. Más los amigos y las amigas del sitio de vacaciones del pueblo. Ya está. Entonces, claro, el plano se cierra muchísimo. Claro. Se cierra muchísimo, entonces te permite gestionar las cosas de una manera muy diferente. Claro. Entonces, claro, creces en ese ámbito y lo que te dice tu médico y tus padres va a misa. Y ya está. Claro. Porque no había acceso, ni siquiera existía, no me miréis mal, pero no existía la Encarta, o sea, era enciclopedias. Claro. O sea, y encima mi enfermedad no aparecía en la enciclopedia. Claro. Entonces, no tienes ese acceso que tenemos a día de hoy de miras una pantalla, Preguntas a ChatGPT, dime todo y dime cómo sobrevivir a esto. Claro. Consulta Instagram, que ahora yo doy gracias, han pasado mucho tiempo, comparar no está bien, pero tú bien lo has dicho, hacer un contraste Claro. de antes y después es adecuado. A día de hoy, ¿cómo sobrevivir sin estómago? Es muy fácil que Juan Dual aparezca como referencia a nivel de redes sociales, pero en su momento Claro. el núcleo era súper acotado, entonces te permite vivir de una manera totalmente relajada. Claro. Porque lo que hay es lo que es. Tú tienes que ir al cole, Tú tienes que preocuparte de sacar buenas notas. Que cuando vayas al médico, pues dar el menor número de problemas a tus padres. Que si el médico te dice, literalmente, ponte en pompa porque tienes que meterte un tubo, las cosas por suerte han avanzado muchísimo, pero antes no había sedación. Claro. O sea, no me ponían drogas para dejarme cao en su momento, entonces ha cambiado mucho la cosa. Pero lo que era. Claro. Ahora no. La cosa ha cambiado muchísimo. Entonces te permite estar más centrado. Claro. Entonces eres un niño. ¿Con una enfermedad muy compleja? Sí, pero eres un niño. No tienes acceso a la vastedad. Claro. ¿Cómo evoluciona ese niño no a lo que soy, porque hoy creo que es otra cosa, pero oye, voy a terminar el cole, empiezo a ir al bachillerato, estudio una carrera? ¿Cómo va esa evolución y cómo convives con la enfermedad? Sabiendo que es muy probable que en algún momento todo vaya más o te intenten solucionar para que no vaya más, precisamente, sí. ¿No? Yo hay gente que me dice, ¿cómo puedes dar gracias a haberte quedado sin estómago, colon recto, ni vesícula biliar desde tan joven? Yo doy las gracias abiertamente porque en la adolescencia, que es cuando empiezas a entender qué es lo que quieres estudiar, qué quieres ser como personita, ¿no? Yo ya tenía claro que quería, siempre ser una persona muy curiosa, con un pensamiento más tirando a lo que es la ciencia. Uh-huh. Entonces, claro, cuando pasas tantas horas de tu vida, tantos días de tu vida, y el acumulado de semanas o meses en pasillos de hospitales, con ámbitos clínicos y demás, empiezas a pensar que me gustaría ser médico. El podcast de hoy cuenta con el apoyo de uno de los productos y servicios que más utilizo cuando viajo. Es Olafly. Vende tarjetas eSIM
para que el tiempo que estés en el país donde vayas puedas tener internet de una forma muy sencilla. Activas la eSIM en tu teléfono antes del viaje y cuando llegas a destino solo tienes que cambiar a la eSIM y ya tienes internet. Holafly ha decidido dejaros un código de descuento que tenéis en la parte de abajo y también me han dicho que os comente que esto está habilitado para empresas. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados que están viajando por el mundo o que van a un congreso o van a un evento, también puedes utilizar Holafly. Tenéis toda la información en la parte de abajo. Entonces yo ya empecé a ¿Con algún propósito? escorar. Esta gente me está ayudando a mí, a lo mejor tengo que ayudar yo. O sea, todavía no, porque al final pues tampoco tienes esa dimensión propia. Al menos yo no había generado esa dimensión propia. Pero sí que quería empezar a escorar a la medicina, porque me resultaba muy interesante ver cómo era mi cuerpo por dentro, con esa función de... A mí hay mucha gente que me está viendo mi cuerpo por dentro, yo quiero verlo, cómo era por dentro. Entonces, ya cuando llegas al instituto, ya te empiezas a centrarte para preparar la selectividad y demás, ya de ciencias pasas a ciencias de la salud, al menos en mi caso, y ahí es cuando viene el primer gran quiebro en mi vida, que es la enfermedad se ha complicado tanto que el estómago, que el colon y el recto se tienen que ir al carajo. Claro. El intestino grueso, fuera. ¿Qué edad tenías ahí? 18 años. 18 años, con 18 años, a mí me ponen una bolsita, yo estoy haciendo caca durante 8 meses por una ileostomía, y ahí es cuando yo me doy cuenta, justo antes de la selectividad, que gente que no me conocía absolutamente de nada, me había cuidado como si fuese su hijo. Entonces dije, medicina está muy bien, pero oye, enfermería me gusta mucho. Y yo no me había centrado nunca, porque al final el gran nombre que tiene siempre, por desgracia, es la medicina. Claro. Por suerte ha pasado los años y se tiene mucho más equilibrio entre el personal sanitario. Desde un celador o una celadora, a un auxiliar, o un cirujano o una enfermera. Hay mucho más equilibrio, pero en su momento no. Entonces, cuando vives en primeras carnes, lo que es el cuidado y la dedicación, día sí día también, de una persona que además yo casi me muero en el quirófano por primera vez. La primera vez fue a los 18. La primera vez fue con 18 o 19 años. Entonces, yo empecé a atar cabos ahí y dije, medicina bien, pero ostras, es muy bonito cómo me he sentido. Claro. Con gente que no me conocía de nada. Claro. Porque eso es una batidora, o sea, aquí entra gente, sale gente, entra gente y sale gente. Entonces dice ahí, clic. Yo creo que el estar a punto de morirme y perder el intestino grueso me hizo saber que yo quería estudiar enfermería. Cuando hice la selectividad y pasé con 7,6 creo la nota de corte, obviamente tienes que poner, no sé cómo es ahora, imagino que sigue siendo igual. Soy un carroza, tengo 40 añazos. Pones el orden de prioridades de la carrera y universidad. Yo puse 3 diferentes universidades de enfermería, luego puse fisioterapia, luego puse medicina y luego, por si acaso, hay que tener un plan A, B, C, D y J en esta vida, las cosas como son. Tú, como buen emprendedor y como deportista, lo sabes. Total. Los reveses no sabes cuándo van a aparecer. Y, como último, puse educación medioambiental. No tiene nada que ver, pero me flipa el medio ambiente. Entonces lo puse de último recurso, pero me cogieron en Vall-d'Hebron, en enfermería, y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Conviviendo con la enfermedad, entiendo que estudias algo, porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas, pero no convivía con Administración y Dirección de Empresas. No es lo mismo, ¿no? Pero tú ya habías hecho las prácticas, entre comillas, siendo la persona a la que habían atendido. ¿Cómo te pones a estudiar esa carrera habiéndolo vivido en tus carnes? Yo ahora vivo de dar conferencias, es una parte importante, generar contenido para marcas en redes sociales y dar conferencias motivacionales. Jamás en mi vida habría pensado que una parte tan fundamental de mi día a día fuese dar conferencias. Claro. Porque yo era el perfil del chiquillo que, volvemos a la infancia, en la obra de teatro del colegio, el típico Belén viviente, yo escogía o ser el árbol o la nube, porque no tenía que hablar con nadie. Mi papel era así fácil. Silencio, estático y que nadie se fije en ti. Claro. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Claro. ¿Condicionó mucho la enfermedad a eso? O sea, el hecho de que tú fueras más tímido, ¿crees que fue por la enfermedad o No, era mi tu forma perfil de de ser humano. Claro. Mi perfil de ser humano. Y eso
se mantuvo hasta que pasaron muchos años, incluyendo la carrera. Yo entré en la carrera, estudié enfermería, nadie sabía que Juan Dual, que estaba compartiendo clase, Está vacío. estaba empezando a estar vacío por dentro, porque luego vendrían más cirugías. Claro. Yo no... No lo yo no me- comentabas tampoco. No. Y fue maravilloso porque, casualidades de la vida o no, en las primeras prácticas de enfermería clínica, tienes que hacer muchos tipos de prácticas, pero enfermería clínica, a mí me tocó en la planta de digestivo. Y claro, o sea, era como de... Yo había salido hace 1 año y medio de digestivo. O sea, de repente yo estaba en mi primer año de prácticas curando a gente Claro. que había sido yo, esa persona. Yo el primer día no dije nada a mi maestra, a Carmen. El segundo día ya empiezas a... Lo primero es, te entras en un sitio y lo primero que cuando entras aquí en las oficinas de Google, pues ver, Claro. oír y callar. Pero tú Ver, podías, oír y callar. pero tú podías No, compartir. ver, oír y callar. Claro. Hasta que te ubicas. Claro. Creo, no sé, mi perfil siempre ha sido claro, ese. sí. Luego ya cuando te ubicas, ya empiezas a tener posibilidad de empezar a toquetear cosas, ¿no? Ujú. Empiezas a toquetear, pues llegas aquí a las oficinas, tal, pues allí lo mismo. Claro. Y aparte se te anima a que toquetees porque tú luego vas a tener que ser esa persona independiente que haga las curas. Yo empecé y claro, cuando te plantan delante de un paciente con una colostomía, no una hilostomía, pero una colostomía, que la Carmen no me tuviese que explicar absolutamente nada, siendo que yo no había estudiado eso a nivel específico. Ujú. Sabes cómo hacer una cura, pero no sabes cómo hacer una cura específica de una ostomía, para hablarnos, para que la gente lo entienda de fuera de un podcast de emprendimiento. Es un agujero por el cual tienes una abertura de dentro del cuerpo hacia afuera, por el cual puedes o bien hacer, perdón, Salud. o bien, gracias, o bien hacer pis o bien hacer caca. Pues una salida a través del abdomen. Yo llego allí sin decir nada y sin que nadie me dijese nada, levanto el apósito, empiezo a hacer las curas, tal, no sé qué, no sé cuántos, pongo tal. Carmen se quedó como, cuando ya salimos de la habitación, tú esto no es la primera vez que lo haces, ¿verdad? No, tengo algo de práctica. Y eso, lo normal es que una abuela o un abuelo en tu casa, por perfil de persona mayor, hayas Eso. hecho esa cura. Claro. No, en mi casa no. Pero yo he llevado una colostomía durante 8 meses. Fue la primera vez que me levanté la camiseta para que la gente viese mi mapa de carretera. Si queréis luego os lo enseño, no tengo problema. Yo creo que a lo mejor el momento Sí. es ahora, para que entiendan Mi un mapa poco de carretera, no sé si me tengo que levantar mejor. a esa cámara. Puede ser que salga del plano. Sale, está bien. Pero vale. vamos, que este es mi mapa de carreteras. No son abdominales, son No, rajas. esto no está trabajado, esto no está esculpido por los dioses. Estás fuerte, ¿eh? Y Estás más fuerte de lo que Estoy muy estabas. contento porque no he estado tan fuerte Sí. en mi vida. Estás fuerte. O sea, no he estado tan fuerte en mi vida. Estás fuerte. O sea, Yo le que he una salido persona músculo en por estas encima de las condiciones- rajas. Sí. Pero claro, en esa época no estaba tan fuerte. Claro. Y claro, Carmen se quedó como de, ostras, ¿por qué no nos has contado esto? Yo vengo aquí a aprender. Claro. O sea, yo no vengo aquí. Y yo creo que eso es un perfil a nivel de empresa. Creo que la gente que escuche, porque a mí me parece muy importante, me paso por este podcast, que tenemos que ser aprendedores, Ujú. no emprendedores, aprendedores y aprendedoras toda la vida. Total. Porque nunca sabes qué persona te va a enseñar algo. Hay un término que me gusta mucho, que te lo traigo, que se llama amateur. Sí, me gusta mucho. Que amateur es el que está empezando todo el rato y se enamora de hacer algo así, ¿eh? Sí, O sea, sí, tiene se que me tener parece un una parte de concepto latín. precioso. Y es eso, yo me defino un poco también ahí, decir, sí que llevo 12 años montando empresas y negocios, pero si hoy me lleva un susto por una importación con Hacienda, ¿sabes? Y dices, si no habré hecho importaciones en 8 años, ¿no? Y yo creo que el hecho de querer tener información, de siempre estar ahí con esa curiosidad, es la característica de la mayoría de los emprendedores, que puede ser emprendedor con su empresa o emprendedor en otro sector o gente que está en redes sociales o lo que sea. Sí, Pero es aspecto vital. clave la forma de vivirlo a nivel de vida. Sí, total. Vamos al siguiente paso de Carmen lo entiende, Sí, eso, bueno, sigues estudiando. ¿Y cuándo llega la siguiente visita a la guadaña? Esta es una enfermedad genética que te acompaña toda la vida. Entonces, Vale. a mí me va haciendo estudios cada año y en el siguiente estudio, pues se dan cuenta los médicos que el estómago pues está igual de comprometido, el riesgo es muy grave. Entonces es como de, vale, sabemos, Juan, que no tienes colon,
que no tienes recto, pero es que tienes que quedarte sin estómago también. ¿Cómo asimilas esa noticia? Porque Sí, yo no me entiendo hizo tanta que... gracia. Claro, pues yo entiendo que ya vas teniendo información, creo que te puedes engañar a ti mismo y decir, bueno, he superado esta, pero va a estar todo bien, en cuanto salga de esta va a estar todo guay. Incluso ahora cuando hablemos de ultradistancia es un poco el símil, ¿no? Es decir, llego hasta aquí, me autoengaño, sobrevivo y tal, pero cuando cada X tiempo te van dando noticias de este calado, ¿cómo afrontas esa noticia de nuevo? En plan, Sí. otra vez a pasar por quirófano, otra vez esta mierda. Soy una persona que lucha constantemente en contra del autoengaño. Claro, Me parece el recurso más terrible y más gratuito y estúpido claro, de la historia. O sea, esconder la basura debajo de la alfombra solo va a hacer que te tropieces con ella antes o después y te pegues una hostia enorme. claro. Y a mí muchas veces, cada día me dicen por redes sociales, cuando paso por algún otro quirófano o algún otro ingreso, no te preocupes, o alguna carrera, ¿sabes? No te preocupes, seguro que lo sacas adelante, todo va a ir bien. Escucha, no. No todo va a ir bien. No todo va a ir bien. Ojalá vaya bien. Yo no soy un cenizo, Claro, pero soy realista. Y más en mis condiciones físicas. claro. Soy completamente realista. Entonces, claro, yo me he criado con esto estos 13 años y he establecido un patrón a nivel mental y emocional que me ayuda a canalizar estas cosas. Entonces yo ya vivo Claro. con la espada encima de la cabeza. Entonces, ojalá la espada no se caiga y me corten dos. Pero va a pasar. Entonces yo ya vivo con el ojalá se solucione, pero si no se soluciona, pues encontraremos otra manera de salir adelante. Claro. Que al Y- final es lo que hacemos cada día. Totalmente. Siempre. Entonces, claro, cuando a mí me dan esta noticia, yo creo que hay una parte fundamental en el día a día para emprender, para entrenar, para sobrevivir a enfermedades tan gordas como la mía, para el día a día, y es saber que tienes 4 o 5 personas que van a estar ahí, Ujú. pase lo que pase. Que hagas lo que hagas, esa gente va a paralizar su día a día Para estar. para estar ahí. Claro. Da igual lo que sea, donde estés y cómo estés. Ujú. Van a estar ahí, siempre. Entonces, cuidar a esa gente, saber que van a estar ahí siempre y trabajar ese equipo. Y yo desde los 16 años que estoy con ese mismo equipo, luego obviamente, pues has entrado tú, ha entrado Belén, entra Gorka, Edu, entra Juan, entra mucha gente. Pero sabes que esa gente que se ha criado contigo durante muchísimos años va a Está. estar ahí siempre. Es totalmente Eso es necesario. completamente necesario, porque de Sí. repente no sabes cómo ellos te van a rescatar o ellas, o tú vas a estar ahí para ellos o para ellas, Total. para lo que sea. Entonces, para mí eso es básico. Ujú. Yo creo que eso es la parte más importante, porque entonces, claro, de repente se planta alguien con una noticia tan bestia como te tienes que quedar sin estómago cuando tienes el colon y el recto fuera, la partida cambia por completo otra vez. Entonces, sabes que vas a llamar por teléfono, porque no había WhatsApp en ese momento, Caris, me pasa esto. Claro. Y entonces no te preocupes, no estás solo, saldrá como tenga que salir, Claro. pero vamos a estar ahí. Aquí en este caso, ¿tú crees que es necesario el consuelo o es solo el apoyo? Es el apoyo. Para mí el consuelo es muy peligroso porque el consuelo se puede transformar en lástima. Estoy Y totalmente es de muy acuerdo. fácil. Y a mí no hay nada que me dé más repelús que la lástima. Qué lástima, Juan, que está vacío por dentro. Cari, es más fácil que esté mucho más fuerte que tú. O sea, olvídate de la lástima. Y ya no es fuerte, es disfrutar de la A nivel vida. emocional, Claro, claro. o sea, la capacidad que tengo de disfrutar en el día a día. Claro, Entonces el consuelo es muy fácil que... ¡Clic! Lástima. claro. No tengas... O sea, apoya, acompaña, pero no ofrezcas consuelo. No sé, para mí el consuelo es un concepto muy religioso, muy judío-cristiano, de abraza al débil, Claro. acompaña y protege al débil. ¿Qué? Claro. Estate ahí presente, Sí, apóyale, salid juntos de eso, porque lo mismo que estás jodido, si esa persona tú la quieres, tú también vas a estar jodido o jodida, en algún momento. porque te estás preocupando por esa persona. Total. Entonces es consuelo, no apoyo y soporte, sí. Hay una frase que digo yo mucho en casa, que es, ¿quieres que te escuche o quieres que te dé un abrazo? Total. Porque el escuchar, yo te voy a escuchar, incluso ¿quieres que te escuche mi opinión o solo quieres que te dé un abrazo porque es una mala noticia o es un día de mierda que todos podemos tener? Pero ¿es consuelo o no? Si lo único que quiero es que estés aquí. ¿Sabes? Sí. Que si te llamo,
es que solo necesito que me escuches. O sea, no me des tu opinión, quiero que me escuches. Y con eso ya es quitarte posiblemente un lastre que arrastras tú solo. Yo creo que un sinónimo directo de madurez en una relación interpersonal es cuando tú puedes estar con alguien horas en silencio y que no tengas necesidad de romper ese silencio. Totalmente. En ese momento es cual dices, esa gente vale la pena. Porque cada cual puede estar a la suya y no pasa absolutamente nada. Y luego han pasado 2 horas de compartir algo. Claro. Yo creo que es un sinónimo de madurez emocional, interpersonal, que creo que no hay nada por encima de eso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué haces después de que te digan te tengo que quitar el estómago? Porque entiendo que son inmediatas estas operaciones, es como un esguince de tobillo. En plan, sí, te trato según sales. O... Sí, porque está la gravedad que es... Claro, he visto esto, si aguantas un mes, lo mismo la palma. Exacto, sí. Entonces, como mira, no. Tenemos esta disponibilidad. Sí que es cierto que cuanto más joven eres, yo tengo 40 años, la última cirugía gorda fue con 28, entonces, cuanto más joven eres, la capacidad de recuperación es mejor y todo el proceso quirúrgico es más fácil, más llevadero. Que me podrían haber dicho, vale, te esperamos de aquí 1 año y tal. No, mis cirujanos me dijeron, si quieres, te esperamos mañana. Va a tener que pasar. O sea, cuando tú quieras. Claro. O sea, soy yo el cirujano, soy el que te estoy diciendo, yo reservo el quirófano, como quien reserva una sala de grabación de un podcast y se graba. Pues aquí lo mismo. ¿Cómo afrontas esa noticia de en 24 horas tu vida da otro giro, tío? Me dio la tranquilidad de que el cirujano, pues, era mi equipo de cirujanos, me conocían desde los 13 años. Parecía majete. Entonces, es muy majete. Entonces, como nos llevamos muy, o sea, ahora García Granero, que fue el primero que me operó, se jubiló, pero sigue siendo el mismo equipo. Entonces, es como el equipo de cirujano de López, como... ¿Dónde has estado? O sea, cuando paso por... ¿Dónde has estado este año? Mira mi Instagram. Exacto. Lo estoy contando todo. Es como, ¿de dónde has estado este año? Pues mira, he estado aquí, macho, o sea, gracias porque lo comunicas a la gente y eso demuestra que lo que hacemos nosotros funciona. Claro. Pero, joder, no te vas a quedar quieto. Claro. Que no, algún día no vas a dar un susto, claro. Que algún susto les he dado. Pero me dijeron que era como de, si quieres, lo hacemos mañana. Si quieres hacer alguna cosa previa a... el mes que viene lo hacemos. Claro. Entonces yo levanté un par de teléfonos y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a un festival, me vine a Madrid, yo soy de Valencia, me vine a Madrid, nos vimos a un festival de heavy metal, porque tenía claro que era muy posible que mi vida cambiase por completo. Claro. Por completo. Claro, yo pasé de pesar 106 kilos a pesar 57 en 3-4 meses, perdí el 50% de la masa muscular, perdí independencia económica, emocional, social, claro. Todo. Y vivir solo en Barcelona, trabajar como enfermero, hacer vida social a mi ritmo, a tener que volver a mi casa, a casa de mis padres, a prácticamente que me tuviesen que dar de comer, que me tuviesen que llevar de A B mis colegas para ver cualquier cosa. Ir al cine. Entonces sí, todo. Claro. Todo. Entonces, ¿qué momento ahí, Juan? Porque esto es una cosa que yo pienso mucho. Vino Pepe el Estoico hace mucho tiempo, yo tengo mucha relación con él y siempre el estoicismo puro, es decir, si tú tuvieras un problema grave hoy, todos los problemas que tenías anteriores a ese problema grave posiblemente desaparezcan de tu mente. Total. ¿Tú en ese momento tenías algún problema que te acuerdes? En plan, no, mañana tengo que trabajar, mi horario no sé qué, o esta chica no me responde, no, y a WhatsApp en ese momento, a los SMS, entiendo que en ese momento todos los problemas pasan a un segundo plano y el problema es sobrevivir. Fue muy raro en aquella época porque el grupo de amigos que generé yo, que se conformó en Barcelona, era muy diferente al grupo de amigos que tengo desde siempre de aquí. Claro. El grupo de amigos que tengo de aquí, o sea, de aquí porque estoy aquí, soy yo, me han acompañado siempre, entonces esa noticia es como, pues vale, se ha pasado esta, ha pasado aquella, pues una más, vamos a estar contigo. Allí fue diferente en Barcelona, con el ecosistema que tenía allí, porque tuve la sensación de que tuve que hacer mucho soporte emocional. Claro. Yo. Entonces tampoco me dio tiempo a procesar que me tenían que quitar el estómago. Oye, que debería ser al revés. Exacto. Chicos, que el que operan es a mí, ¿no? O sea, cuando se lo comuniqué a la que era mi jefa, a mi supervisora de enfermería, hostia, no sé qué, no sé cuánto, no, tranquila, Cons, que saldrá cosas bien, o saldrán peor, pero que volveré a trabajar, la idea es esa. Ya, tal, pero me sabe mal. Y fue muy raro. Fue muy raro, yo perdí mucha conexión con esa gente por muchas cosas, ¿no? Pero sí que tuve mucha sensación de que no me dejaban hacer bromas sobre mi estado físico,
cuando yo era el primero que hacía bromas de humor negro, el estómago como... El humor negro es como el estómago, y que lo tiene y quien no. Y para mí es un recurso muy... Joder, relaja mucho. Muy relajante. Claro, El poder ser capaz de drenar emociones muy heavies claro, a través de poder reírme de mí mismo. total. O sea, si soy yo el que se ríe, tú te puedes reír de mí. Tranquila, no va a pasar nada. Entonces no tuve esa fase de duelo. Porque me tuve que centrar en hacer soporte emocional a otra gente. Para Esto bien o para mal. creo que puede ayudar a emprendedores, gente que está creando. O sea, ¿qué recomendarías a nivel, ya tienes tu equipo, ojalá tengas gente alrededor, si no, mejor que a lo mejor vayas en profesional? Sí, O sea, no solo estamos hablando de tener cáncer, que creo que es el nivel de aquí, sino, oye, mi negocio no está yendo bien, creo que es todo culpa mía, a lo mejor no es todo culpa tuya, hay que tenerlo en cuenta. Siempre. Tú en ese grupo, o sea, ¿qué conversación tienes para decir, vale, os voy a contar información, pero necesito vuestro apoyo en este momento, pero también tú tienes que sentirte fuerte, decir que al que van a operar es a mí. O sea, ¿cómo haces esa conversación o cómo vives ese momento? Me imagino a alguien que esté quebrando una empresa decir, oye, mamá, que voy a quebrar una empresa, pero que la voy a quebrar soy yo. O sea, que no me regañes, no me digas qué tengo que hacer, sino que a lo mejor solo apóyame. ¿Qué se puede aprender ahí que se pueda llevar al negocio? Yo creo que la parte importante aquí es el hecho de que venimos de bagajes quienes creamos cosas en general. Venimos de pegarnos hostias tremendas antes de estar aquí a día de hoy. Claro. Tú antes de llegar al minimalism te has pegado una manta de hostias que no está escrita. Sí. Haberte pegado una manta de hostias supone tener un montón de herramientas previas para poder seguir procesando y saliendo adelante. Que esperemos que minimalism siga creciendo y que yo lo vea durante todos los años que veo que crece. Claro. Pero si por lo que sea pasan cosas, tú ya vienes de un aprendizaje previo. Sí. Y toda la gente que ha emprendido, escucha este podcast, se ha pegado una manta de hostias previa increíble. Eso es una realidad. No hay nadie que no haya tenido es que es eso. Un problemita. Entonces, claro, la traslación para mí es muy fácil, porque yo casi me muero 3 veces, esta fue la segunda, pero casi me muero una previa. Claro. Entonces, como de, la vas a pasar muy mal, pero oye, sigue. Claro. Porque estás vivo. Claro. Porque tienes la oportunidad de emprender o porque tienes la oportunidad de seguir respirando. Que se nos olvida. Si puedes seguir respirando, tanto para emprender como para estar vivo y recuperarte una cirugía tan heavy como es quedarte sin estómago y estar a punto de muerte por segunda vez, quiere decir que no lo estás haciendo tan mal. Entonces puedes seguir buscando herramientas a nivel psicológico, a nivel de entrenador o entrenadores personales que te ayuden a recuperarte a nivel físico y poder decir, oye, que estoy vivo. Claro. He quebrado esto o he vendido esta empresa ¿y ahora qué? Estás respirando. Exacto. Te has pegado un viajazo tremendo. Estás aquí. Utiliza todas las herramientas que tienes previas para seguir avanzando. Claro. Hay un punto muy sencillo. Lo que pasa es que nos encargamos de complicarlo lo que no está escrito. Pero si te pones a pensar a veces el meme este de vamos a calmarlo, es mucho más sencillo de lo que parece. Y estás respirando, estás aquí, has quebrado, o han pasado cosas, ya, pero es que viniste a hacer eso muchas veces. Sí. Y estamos hablando de quebrar, pero yo he visto gente partirse después de vender y de estar a nivel wealth, o sea, tener dinero y vida resuelta y petar en ese momento. Porque es decir, mi objetivo ya se ha cumplido. ¿Y ahora qué? Hay una cosa que a muchos emprendedores nos pasa, que es, si yo supiera todo lo que he tenido que hacer en estos 7 años con Minimalism, a lo mejor no volvía a crear Minimalism. Claro, tú cuando te enfrentas a estas nuevas operaciones, en tu cabeza no existe la posibilidad de no puedo no hacerlo, porque no hacerlo es morirme, que a lo mejor duras 1 año o 2 o lo que sea. ¿Cómo afrontas ese no puedo decidir? Porque en la mayoría de las cosas de la vida tú puedes tener una decisión. Es que el problema aquí, o creo que es, lo hemos hablado muchísimas veces, de la ventaja injusta, ¿no? O sea, creo que, cuando me utilizas de ejemplo con la ventaja injusta, para mí es un regalo, ¿no? Hostia, tú tienes que vender una empresa, no tienes que o sea, tú cuando vas a una conferencia vas a compartir tu historia, eres tú. Yo no tengo opción. Es que no tengo opción. No es aquello que digas, es que a lo mejor
no hay una lo mejor para mí. Es o haces esto o haces esto. Ahora ha llegado un momento que con el entrenamiento, con las conferencias y demás, se ha convertido en mi ecosistema diario. Pero si no lo hiciese, tampoco sabría qué hacer ahora mismo, en el sentido de es que se ha convertido en es mi opción. Pero no solamente para mí como persona, sino para toda la gente que me escucha y me ve, porque entienden que, hostias, no estoy tan mal entonces. Porque el desgraciado estoy convencido de que está mucho peor que yo. Total. Y a pesar de estar mucho peor que yo, ahí está. Entonces, claro, como no tengo opción, mi cerebro a nivel cognitivo no llega a pensar, ¿y ahora qué? Joder, yo no me llego a plantear, tengo que hacer series esta mañana para entrenar, tengo que dar esta conferencia o tengo que comer esto. Si tengo que estar comiendo arroz blanco durante un mes, voy a comer arroz blanco durante un mes. Si tengo que entrenar este tipo de entrenamiento durante un mes, o si tengo que hacer la misma conferencia, la misma... Va a ser así, porque es que no tengo opción, porque esta es mi vida. ¿Crees que esto me lleva, no sé por qué me viene en la mente el término obsesionarse? Que yo creo que todos los que creamos algo, o sea, contenido, empresas, en tu caso lo llevas muy a rajatabla con el entrenamiento y descanso, creo que ahí lo haces, creo que eres el que mejor lo haces de los influencers de este tipo de medios. Esa obsesión es, no hay plan B en este caso, es, oye, esto es lo que tengo y muchas veces lo digo, a mí es que yo nunca pensé que esto no iba a funcionar y por esto me refiero, Muere Vacío cuando lo monté, Decline cuando lo monté, Minimalism cuando lo monté, mi cabeza no era, bueno, ya veremos a ver qué sale, si no me pongo a buscar trabajo. Sí, eso estaba ahí en mi intelecto de, vale, si no sale, pues bueno, ya me apañaré, o bueno, me voy a apañar, me iba apañando desde los 16 años. Pero yo quiero que esto salga, te voy a buscar los medios para que salga. ¿Cómo haces tú después de esa operación? Ya tenías la información previa de casi me muero una vez. He recuperado todo ese proceso, llevo una bolsa que puede ser un evento traumático para mucha gente, incluso hay mucha gente que te escribe. Luego la bolsa me la cerraron, ¿eh? Otra cerrada. Luego la cerraron, fueron 8 meses y luego ya vuelvo a hacer caca como las personas. Me siento la taza de váter. Perdón el inciso. Está muy bien, está bien. Esto lo cuentan mucho en redes. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces esa segunda recuperación? Esa recuperación es maravillosa en el sentido de que fue una época durísima. Claro. No solamente para mí, a nivel social. 2008, 2012, crisis económica, la gente a mi alrededor, un montón de gente perdiendo trabajos, familias que se rompían, porque era la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y a mí me habían quitado el estómago y casi me muero por segunda vez. Claro. Entonces era como de que toda la gente a mi alrededor estuviese luchando por otras cosas, me hizo centrarme a mí a lo bestia en mí mismo, vale, has perdido tu trabajo, tal, no sé qué, pero es que te estás muriendo. Claro. La segunda vez que casi me muero fue un proceso postquirúrgico y recuperarme de eso fue durísimo. Entonces te estás muriendo, tienes que recuperarte, céntrate a ti mismo, en ti mismo. En esa época, hay gente que me podrá llamar loco, pero yo creo que se fraguó todavía mayor carácter a la hora de sobrevivir. Pero como de todo el mundo estaba intentando centrarse en no perder piso, tal, como de, está muy bien, pero pues es que no tengo un piso que perder. Es que lo que estoy a punto de perder es mi vida. Claro, es que, o sea, lo dices muy fácil, pero la mayoría de la gente no lo vive. O sea, quiero decir, no, pues somos unos afortunados. Que no lo vivan, ¿eh? Exacto, somos unos afortunados porque la mayoría de los momentos es pierdo un cliente malo, tengo un problema en mi empresa, me separo si es una relación personal, tengo que vender mi casa porque me la está pidiendo el banco, que es una situación de mierda. Sí, sí, total. O sea, yo no sabría cómo enfrentarlo, pero claro, no he sabido cómo enfrentarlo porque estaba centrado en... Claro. Pero es que tu situación de mierda es, bueno, es que si esto no evoluciona bien, yo esos problemas nunca los voy a tener porque me voy a morir. Exacto. Claro, entonces, ¿cómo hacemos, Juan, que eso lo entienda la gente? O sea, si tú tienes que... No sé si lo puedes bajar a una escala, porque entiendo que una cosa es vivirlo y otra cosa es no vivirlo. Esto es como montar un negocio. Cuando alguien me dice a mí, no, claro, es que montar empieza... O sea, alabo que montes empresa y digo, primero, es que esta es mi profesión, o sea, soy empresario, es lo que sé hacer, sé montar cosas, ya sea un podcast o una empresa, pero claro, yo desde dentro no lo veo, lo relativizo. Es decir, a mí ya se me han olvidado los años en los que trabajaba 20 horas o 80 horas a la semana. Eso ya se ha pasado, o sea, mi cabeza lo ha volado. Me lo acabas de poner muy fácil. ¿Vale?
porque no eres empresario. Eres Pepe. Está claro, sí, sí. Y eres Pepe, y en el momento en que entiendes cómo es Pepe, y con el momento en que entiendes tú, persona que está escuchando este podcast o que esté viendo este vídeo, que eres tú, además de empresario o empresaria, las cosas se aterrizan mucho más fácil. Claro. Porque tú eres Pepe, sabes de dónde vienes, sabes dónde estás y sabes dónde quieres ir. Yo soy Juan, sé dónde he estado, cómo de mal he estado, sé cómo estoy de mal en ese momento, sé que quiero estar vivo. Claro. Si aterrizamos al día a día, el Pepe que está aquí ahora mismo en las oficinas de Google con Minimalism, hace 10 años jamás pensaría No. O sea, que yo estaba sí. aquí. Pero yo estaba trabajando Total. no en Minimalism, en ese Pepe. Sí, sí. Entonces la parte más importante aquí es siempre cuidar y trabajar en Pepe, Antonia, José Luis, Mari Carmen, en la persona. Claro. Porque si tú trabajas en la persona y tú cuidas ese futuro emprendedor, futura emprendedora, va a ser mucho más fácil ese camino. Totalmente de acuerdo. Porque tienes que sentar la base para luego emprender. Si tú tienes un montón de ideas brillantes, pero eres un tarambana, Claro. No va a ir vas a ser un así. colador. Total. Vas a ser un colador. Entonces, claro, es muy fácil realmente cuando lo primero que tienes que hacer es trabajarte a ti misma como persona, para emprender. Tener un ecosistema, saber qué personas quieres tener cerca como individuo y como currante, saber lo importante que es la actividad física. No hace falta correr maratones, tú bien lo sabes, has tenido una época de no poder entrenar lo mucho que te gusta y tener que aterrizarlo a algo tan cómodo para mucha gente, pero difícil para otras personas como yo, como nosotros, como es el yoga. Exacto. Pero has entendido perfectamente lo que es la actividad física y el movimiento para tu salud emocional y mental. Total. O sea, no estás trabajando en el Pepe emprendedor, estás trabajando en el Pepe, en la persona. Entonces, cuando estás centrado en esa persona, es muy fácil abrir puertas. Y creo que es la base. ¿Te tomas cada día como día uno? Sí. Porque, Real. o sea, te estoy escuchando y digo, o sea, hemos hablado muchas veces porque hemos compartido carreras, hemos compartido tiendas de campaña, o sea, Juan y yo tenemos mucha relación, pero hay un punto en el que yo decía, si esto en 7 años va bien, está bien, pero hoy tengo la sensación de que en 10 años, con las herramientas que tengo hoy, que cada día son más, puedo ir mucho más allá a buscar esa persona que es el Pepe que yo quiero en el futuro. Que a lo mejor no hablo de trabajo, sino hablo de tener 4 horas para mí, para entrenar, para ir en bici un lunes y que nadie me juzgue, principalmente yo, que soy el que me suelo juzgar por no hacer ese tipo de cosas. Nuestro peor enemigo vive aquí dentro. Exacto. Entonces, creo que es importante que la gente lo entienda, que también es un proceso, que si no das ese primer paso, y ahora vamos a hablar del primer paso que diste tú, si no empiezas a crear contenido, si no empiezas con tu proyectillo y si no empiezas a correr, posiblemente esa persona que quieres proyectar nunca pase. Si no dejas de comer mal, no vas a cambiar tu hábito mañana. Si no dejas de tener un mal hábito de beberte 4 cervezas un martes por la noche porque estás en casa tranquilo, pues no vas a cambiar a esa persona. Entonces, ese pequeño cambio puede ser un clic que a lo mejor hace que tu vida cambie. ¿Me cuentas ese primer paso que diste? Es que yo me lo sé. Para mí ese primer paso es sobre todo la parte importante es ser consciente de que cada día es nuevo. Yo cada día, en Instagram hay gente que me pregunta ¿por qué dices cada noche hasta siempre? Bonita hasta siempre. ¿Por qué te despides cada día? Por si acaso. Porque es que yo no sé si cada día, y tú tampoco lo sabes, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sí, mañana nos vamos a despertar. Ojalá nos despertemos. Le hemos pillado mucho gusto a esto de estar vivos. Claro. Pero es que nadie sabe si va a estar mañana despierto. Entonces, cuando afrontas cada día con la misma ilusión y las mismas ganas, pues como de tienes muchas herramientas nuevas, porque te has despertado, bien, te has despertado. Despiértate con la ilusión del niño o la niña que va a abrir los juguetes de Reyes. Total. Que tus juguetes a día de hoy son los que encuentras en el ecosistema de Google o los que encuentras como una persona, que en mi caso, con 1 millón de interacciones en Instagram en este último mes. 1 millón, o sea, es una locura. Entonces, como cada día que sea algo nuevo. Algo nuevo con lo que jugar. Pero llévame el paso de voy a correr. Porque el paso de ir a correr es que yo sé 2 pasos que has dado. Sales del posoperatorio. Total.
no te puedes hacer más que arrastrar, claro. Lo Te dan otro comentaba antes. comodín. Otro comodín Pues segundo típico, comodín, sí. la típica seta de Mario Bros. Sí, de repente sí, total. Y te encuentras que no puedes hacer absolutamente nada con tu cuerpo. ¿Cuánto pesabas? 57 kilos. Vale. Ahora peso 63 casi. Para la gente que te vea, 1,87 m. eso te iba a decir, que eres bastante alto. Sí, sí. O sea, ¿imaginas? Sí, o sea, ahora mismo me ves en la cámara y soy flaquito, pues quítame 7 u 8 kilos más, o menos. O sea, yo era un espectro, o sea, era una desgracia humana. No podía moverme más de 100 metros. Pero claro, tenía 28 años. ¿Qué haces con 28 años? YouTube prácticamente no existía. Claro. Netflix, No existía pues tampoco. O sea, ¿qué hacías con 28 años? Con una cabeza tan activa como la que era la mía. Escucharte a ti mismo, darte la brasa de mírate inútil, no vas a poder volver a trabajar en tu vida, no vas a poder volver a ser independiente. ¿Cómo matas esa voz que todos tenemos, tío? Yo soy una persona que observa todo el rato a su alrededor. Me parece algo maravilloso porque nunca sabes, lo decíamos antes, no sabes nunca de quién vas a aprender. Entonces yo soy una persona que observa mucho y atacamos muy rápido, por suerte. Entonces en aquella época era el boom del running en Valencia y de repente pues la gente que antes se iba de farra en la ruta del bacalao pues se vestía de flúor y pagaba por ir a correr. Y era como de, ¿por qué de repente hay gente madrugando mucho por ir a correr en vez de volver de fiesta? Yo tuve la suerte de que un par de colegas se apuntasen a esa ola de deporte y cuando tenía conversaciones con la gente a mi alrededor, la parte conversacional era muy diferente con gente que hacía deporte y sí, tenían sus problemas, sus historias, pero no se hablaba tanto. Lo habían conseguido drenar a través del deporte. Fuese correr, fuese ciclismo, fuese hacer yoga, movimiento. Algo tan sencillo como el movimiento. Y no, los 10.000 pasos no cuentan, son muy pocos. Los 10.000 pasos los puso la OMS para decirte, mira, muévete por vergüenza. ¿Vale? Entonces, claro, luego analizaba la conversación con el resto de colegas que no hacían deporte y la conversación era muy diferente. ¿A ti te gustaba esta? ¿A ti te gustaba la de que el que se mueve? La que se movía, no había esa sensación de estar con el run run. Ese run run lo habían drenado, lo habían procesado en el deporte. Entonces dije, vale, yo no voy a hacer deporte, estoy en la mierda, o sea, peso 57 kilos y no me puedo mover. Voy a intentar caminar. Porque no podía caminar más de 100 metros. Yo no caminaba más de 100 metros. La cosa ha cambiado, por suerte. Vale, pero ponme en contexto. ¿Cómo pasas de ese primer paso, salgo de una cirugía, estoy débil, a la talegada de kilómetros que te metes hoy? Incluso ponnos en contexto a todos con la última aventura que has hecho. Vale. Vamos a hacerlo al revés, que la teoría. Ya sabemos que no tengo estómago, colon recto ni vesícula biliar. Pues acabo de hacer hace un par de semanas una carrera de 1.100 kilómetros que se llama Transpyrenees en bicicleta, que tienes 7 días para completar, 7 días y 6 noches para completar esos 1.100 kilómetros en bicicleta en autosuficiencia, con el equivalente a trepar en bicicleta más de 3 veces el Everest desde el nivel del mar. O sea, sube, baja el Everest, sube, baja el Everest y sube, baja el Everest. Es 27.000 positivos. 27.000 positivos, exacto. Esto para la gente que no ande en bici o no corra por montaña es una auténtica salvajada. ¿Tú en algún momento, Juan, pensaste cuando salías de la cirugía y diste ese primer paso, que estamos haciendo mucho hincapié en esos primeros pasos, en ese primer cambio, en ese primer hábito, ¿tú pensaste algún día que ibas a meterte este tipo de carreras? Jamás se me ocurriría que ahora ya volvemos para atrás, que cuando yo empecé a moverme por el simple hecho de que tenía la experiencia de que yo soy una persona muy observacional y me encanta observar a la gente que tengo alrededor porque nunca sabes de quién puedes aprender. En aquella época era el tiempo en el cual pues habíamos pasado un poco, y soy de Valencia, habíamos pasado de la ruta del bacalao, de repente apareció todo el tema de la fiebre del running. De repente había gente disfrazada de flúor que pagaba por ir a carreras y salía a correr por Valencia. Entonces yo tuve la bendita suerte de que un par de colegas de mi grupo de gente se animaron a correr.
Entonces, cuando nos juntamos en reuniones sociales para ir a tomar algo o lo que fuera, habían dos diferencias muy claras a la hora de hacer de cómo hablar del día a día, ¿no? Ujú. La gente que hacía deporte en su día a día, estos problemas los había procesado mientras entrenaba o en las carreras. La gente que no entrenaba, que no hacía actividad física en su día a día, pues en la conversación sí que estaba mucho más presente todas las movidas del día a día, las La quejas y queja. hostia, no sé qué, no sé cuántos, joder, tal. En cambio, la gente que no hacía, que hacía deporte, eso no aparecía, o aparecía como muy, muy diluido. Claro. Entonces, claro, imagínate, en mi caso, pérdida de independencia económica, emocional, social, o sea, todo. O sea, no hacía más que darle vueltas al coco. O sea, nuestro Claro. peor enemigo vive aquí arriba. Y yo no era capaz de tirar para adelante. Había pasado de pesar 106 kilos a 57 en 3-4 meses. O sea, todo mal. Pero soy una persona, como decía, muy analítica y muy observacional. Entonces yo estaba en aquella época y dije, hostia, yo no voy a correr. No voy a correr. Pero sí que entendí que la gente que se movía, pues pasaba algo en su coco. Claro, Para veías bien. que era gente que te gustaba, ¿no? Que eso Sí, un poco me como gustaban cuando... todos. Claro, Pero era más fácil la conversación con ellos. claro, Era más llevadero porque al final no te centrabas en las movidas claro, del curro, de pareja o lo que fuera. claro. Entonces, claro, yo dije, bueno, correr no voy a correr porque soy un despojo humano, ¿sabes? Pero voy a intentar al menos caminar. Claro. Entonces, un día sin ningún tipo de propósito, ni de tiempo, ni historias. Salí a caminar 2 kilómetros, o sea, 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de vuelta. Llegué a casa, después de hacerlo, sin parar, ¿eh? La idea era sin parar, porque yo hasta entonces lo que hacía era salir, caminaba 100 metros para ir a tirar la basura o comprar el pan, acababa agotado y me tenía que Reventado. sentar. Esta vez fue por cabezonería pura y dura. Caminé 1 kilómetro de ida y vuelta, o sea, 2 kilómetros, uno de ida y uno de vuelta. Llegué a casa, lo primero, agotado, silencio. No había ese bicho que te estaba recordando lo miserable que eras. ¿Llevabas mucho tiempo sin matar ese silencio? O sea, esa voz siempre estaba ahí. Sí, semanas, meses. Claro, pero no tenía otra cosa que hacer, o sea, no existía Netflix, no existía YouTube prácticamente, o sea, no había nada, no había podcasts, o sea, Claro. Y tenías un médico que Claro. te decía, vete sí, con exacto, cuidado. No. sí, exacto, o sea, todo lo que es el intentar buscar lo máximo de algo de eso, una persona en mis condiciones, o una persona que teóricamente está muy enferma, Claro, que se está muriendo, e intentas que sea lo más protegida posible. Claro. Y hay veces que eso es un poco peligroso. claro. Entonces yo, pues hice un poco de desobedecer bastante, aposté por mí pensando que, hostia, pues voy a intentarlo. Claro. Empecé a caminar, llegué a casa, ya te digo, o sea, los monstruos en silencio, y una parte muy importante también, que descansé como un bebé y que comí, más de lo que comía de normal. Dije, bueno, que esto puede que sea una casualidad. Para convertir las cosas que no sean casualidades hay que hacer patrones. Total. Al día siguiente repetí exactamente lo mismo, Ujú. volví a pasar lo mismo, ni me oía el coco y comí un poco más incluso que el día anterior. Claro. Y estaba en la gloria y dije, ¡qué maravilla! Un par de días o 3 más tarde, pues empecé a caminar, trotar. Entre 4 y 5 semanas más tarde ya hacía unos 50 kilómetros semanales y se había metido en mí el bicho del correr y era como que me sentía no imparable, pero sí un poco como Forrest Gump, en el sentido que empecé a correr porque tampoco me parecía mala cosa. Y hasta el día de hoy, que como os acabo de comentar, pues hago barbaridades que ni los más fuertes de mi grupo de colegas o de la grupeta se les ocurriría plantear ni en toda una vida deportiva. Todas esas fases, ¿cómo las vives? Porque yo entiendo que es un proceso de adaptación, ahora entrenas de otra forma, te cuidas más, descansas más, pero ¿cómo pasas de, vale, le meto 50 kilómetros a esto, a poco ir entrando en carreras, como carreras donde hemos coincidido, que es en Genal, hemos corrido Euráfrica juntos, hemos intentado hacer el kilómetro cero juntos, no terminé y tú sí, pero ¿cómo vas ese pasito de decir... Vale, yo sé que esta gente me cae bien, la gente que está en este entorno me gusta, esto me beneficia. ¿Cómo haces incluso que eso sea ahora tu trabajo? Porque parece fácil decirlo, pero de hacer un hobby una vida laboral es bastante más complicado. Sí, lo primero que tienes que entender, o sea, que hay que entender estas cosas es como todo, ¿no? O sea, nunca sabes
si emprender va a ser lo tuyo hasta que no te metes en el fregado. Claro. Hasta que no abres Minimalism, Be the Client o Lo que toque. lo que Claro. toque. Mi prueba fue, vale, está muy bien trotar a mi aire, pero dije, oye, vamos a probar algún día, saber si es divertido hacer alguna carrera. Me apunté a una carrera de 5 kilómetros, estas que se conocen ya y se siguen haciendo. Holy Run, estas carreras de los polvos de colores y demás. Sí. Y una parte muy interesante, que fue que yo probablemente sería la persona más desgraciada en cuanto a nivel físico de allí, pero no acabé el último, en una carrera de 5 kilómetros. Entonces, como, bueno, Puede ni tan hacerlo. mal. Claro. Unos meses más tarde estaba haciendo mi primera media maratón, la media maratón de Barcelona, 2 horas peladas. Y ahí empezó a moverse ya la parte de, hostia, Juan, lo que estás haciendo nos llama la atención, no a gran escala porque yo seguía sin comunicar nada. Pero sí que sabía por conversaciones de grupos de colegas y demás que lo que yo estaba haciendo hacía que la gente Pensar cosas. pensara cosas. Hostia, Claro. si este chiquillo, nuestro colega está tal, o la persona esta que lo hemos visto, que nos ha dicho que cómo está y está aquí haciendo esta carrera, a lo mejor... Yo debo decir que cada vez que pongo algo tuyo en redes sociales, digo, mira, el colega Juan ha salido en la tele o lo que sea, dice, vaya huevos tiene tu amigo. Sí, ¿no? Esto es un... Y creo que al final es... Tú lo relativizas mucho. Total. Porque es tu día a día. Es como el que emprende, al final relativiza el sufrimiento en negocios y tal, haces algo que sea tuyo, pero tú lo relativizas como decir, oye, pues si a mí me gusta esto y poco a poco voy consiguiendo que sea mi forma de vida. Claro, al final entiendes, lo acabas de explicar perfectamente, porque al final es entender a relativizar el sufrimiento. Y ese sufrimiento es exactamente el mismo en carrera, sobre todo de ultradistancia, que es mi trabajo, con el sufrimiento empresarial, que también es trabajo, y con el sufrimiento que he tenido en los hospitales. Claro. Entonces, claro, cuando eres capaz de saber cómo se gestiona algo tan básico como es mantenerte con vida, claro. Adaptar el día a día de cómo gestionar para dar una conferencia, cómo moverte, cómo generar el contenido suficientemente atractivo como para que las empresas te busquen, las marcas te busquen, y cómo hacer que también los entrenamientos, las competiciones y demás sean suficientemente atractivas e interesantes para ti mismo, para que te sirvan de motivación, claro. Y luego también pues eso suponga un perfecto cadena para que la gente que me esté viendo tele, Instagram, en las conferencias, escuchando en un podcast, diga, wow, espérate, esto me yo vale. estoy mal, pero a lo mejor puedo aprender a relativizar y entender que estoy aquí, estoy vivo, estoy respirando, vamos a calmarnos, vamos a entender lo que es lo que tenemos alrededor y vamos a buscar el siguiente paso. Claro. Entonces, claro, eso es la parte que lo acaba convirtiendo pues como una especie de juego, ¿no? De esa emoción, de esa ilusión de ese niño que se despierta. Pero claro, yo vivo con la conciencia de que nunca sé si me voy a despertar al día siguiente. Claro. Y esa conciencia es tan real, no es una coña, no es algo de, lo dice, pero no. Yo cada noche me despido porque soy consciente de que me puedo morir. Claro. Vivo con la muerte cada día. Realmente Entonces, todos deberíamos hacer eso un poco. Yo creo que es la parte más importante, ser conscientes todo el mundo en su casa, que jolín, que de repente, clic, chao. Claro. Que esto puede pasar. Con esos estímulos constantes de... hay una cosa que me encanta lo hemos hablado muchísimas veces con Minimalism, que ni Black Friday, ni Blue Monday, ni hostia, o sea... Y claro, vivimos con esa cantidad de estímulos de Black Friday, Blue Monday, rebaja, no sé qué, no sé cuántos, que te metes en un bucle, una espiral de no saber cómo estás tú dentro, claro. Que entonces como te pasa toda tu vida, estás a punto de morirte, ¿qué ha pasado? No sé cómo me llamo. Y si ese día llega, Juan, entiendo que tú estás en paz. Sí. Yo la tercera vez, hemos hablado de las 2 primeras veces que estaba a punto de morirme, la tercera fue la más chunga, que fue una hemorragia digestiva masiva. Vale, yo estaba currando en un refugio de montaña en Pirineos, perdón, y nada, o sea, lo típico de las películas de carro de paros, concentrados de sangre pasándome a chorro, hematíes, que me pinchase lo típico de atropina, tal, o sea, me estuvieron a punto de chisparme. Casi cuando... Y la sensación, o sea, cuando alguien me pregunta, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Lo que se llama con las siglas de ECM, y mis sensaciones mis percepciones de paz absoluta.
de como... Si es que no puedes hacer más. Lo que sea que lo has hecho, creo que lo he hecho bien, que he intentado no dejarme nada de tintero. He intentado decirle te quiero a la gente que tal, te respeto a la gente que cual, he intentado hacer lo mejor posible lo que estaba dentro de mi mano, a lo que no he llegado he sido consciente de que no llegaba Y no pasa ni nada. tan mal. Acuérdate, cuando escuches o veas esto, está bien no llegar a algunas cosas. Un 75% de lo que llegues es mucho más que un 0%, aunque sea menos que un 100%. Y eso hay que entenderlo. Entonces, tener esa capacidad de tener esa paz mental para decir, mira, si es que está bien, Claro. si es que está bien, si es que he vivido una vida maravillosa. ¿Que ha sido muy jodida en muchos sentidos? Por supuesto, Claro. pero la de todo el mundo la es. Entonces yo tengo esa capacidad y esa sensación real de, si esto se acaba, fantástico, Todo bien. todo bien. Y eso lo aplicas, competición, a nivel de curro, de ponerte en contacto con las marcas, de ser imagen de marcas y demás, y obviamente para el tema de las conferencias. Si le digamos, Juan, yo en esto he sido muy pesado contigo. Yo creo que una de las personas con las que La más persona pesado he más sido. pesada. Pero por una buena razón. Sí, yo te voy a estar agradecido toda la vida, o sea... Claro, que no esperemos tengo- que queden muchos años. Más Sí, allá de que estemos en paz los dos con la vida que sí, estaba llevando. hemos pillado gusto. A mí me gusta mucho cuando veo que compartes un pantallazo de gente que te manda su historia, te manda sus dudas, te manda sus miedos, que para mí es una de las cosas que cubres, aunque tengas humor negro de por las noches todos los días, pero eres el refugio de mucha gente que tiene miedo hacia lo que viene y ve en ti algo a lo que ellos a lo mejor pueden ser en el futuro. Cuando tú estás comunicando eso, sabiendo que hay una parte bonita de redes sociales que te gusta y otra que no, ¿qué sientes cuando alguien te dice, oye Juan, me operan mañana, solo aspiro a ser como tú, gracias por este contenido? Y lo que siento son dos cosas muy interesantes, que es, obviamente, gratitud, porque, o sea, yo me siento muy agradecido. O sea, yo digo, sin ningún tipo de problemas, que doy gracias al universo haber pasado todo lo que he pasado. Parece que pasan más perrerías de las que nadie debería pasar en su vida. Vivir con dolor, pedir a tu padre que hable con los médicos para que te maten por el dolor que estás pasando. Y todo eso que he pasado, es que no tendría problemas en volver a pasarlo, porque me ha convertido en la persona que soy a día de hoy. Entonces siento gratitud real a que la gente me utilice y me vea como una referencia. Eso es una auténtica locura. O sea, es ni en el mejor de los sueños de nadie sentirse así, que te escriba gente de todo el mundo, en castellano, en inglés, como sea, es una locura. Entonces gratitud increíble. Y luego obviamente tienes la sensación de responsabilidad, ¿no? De, hostia, no es una broma que alguien te confíe algo tan grave como hace 2 días. Una mujer me escribía que su abuela de 80 y pico años, que le acaban de quitar el estómago, que estaba muy deprimida tal. O sea, tener que decir a alguien que entienda que, claro, no es lo mismo que una persona con 20 años que han operado, que también me lo dicen, ¿no? Han operado a mi hijo, tal, no sé qué. Gracias por lo que estás haciendo, porque lo está motivando que haga deporte. Claro, ve una salida a algo. O sea, ve una salida a un problema. Y claro, o sea, tienes esa parte, pero también tienes que decir, ostras, a ayudar a la gente, a acompañarlos, a que racionalicen, tiene 80 y pico años, lo que le han hecho ha sido muy duro, Claro. estate ahí con ella y no intentes forzarla a que coma, a que no sé qué, porque claro, hay mucha gente que busca, ¿no? Esa parte de ayuda para que salga. Hay veces que hay que estar y ya está. Claro. Entonces es una parte de responsabilidad que es muy bonita, pero es dura también, ¿eh? O sea, entonces también es cierto que la parte del deporte te permite evadirte muchas veces, no evadirte, sino ponerte también en tu sitio, porque no tengo que huir de nada, sino también ponerte en tu sitio a la hora de poder comunicar de una manera responsable las cosas, porque son cosas que no puedes responder a taza del váter. Claro. O sea, no puedes responder un sí, jaja, mientras estás cagando. Claro. Cosa que haces mucho. Es algo que se hace muchísimo a nivel de redes sociales. Claro. Y necesitas tomarte tu tiempo. Claro. Y a veces que tardas 4 o 5 días en responder a la gente, pero porque es necesario encontrar ese espacio en el cual decir, perdona, tal, te respondo ahora. Claro. Porque el tiempo para responder de manera coherente a alguien que te vuelca sus miedos y sus necesidades, necesita esa parte de entendimiento por otra persona.
Hay un punto ahí en esa dicotomía que hemos hablado muchas veces tú y yo entre cafés y comidas y entrenamientos y carreras de vez en cuando, que las redes sociales tienen una parte muy positiva y una parte muy negativa. Pero siempre me surge la misma duda cuando tengo un creador o creadora de contenido delante, es cómo consigues convivir con crear contenido, vivir de ello, sabiendo que hay cosas en la misma plataforma que no te gustan. ¿Qué pensamiento te viene o qué responsabilidad a lo mejor incluso te viene como creador? Yo me acuerdo hubo un momento, además es que me acordaré toda la vida, es algo que yo creo que estaré agradecido mucho tiempo en mi vida, que fue cuando vivimos lo de la Dana en Valencia, ¿vale? Me acuerdo que no me acuerdo si fue un audio o una llamada, pero tú me dijiste, Juan, o te prohíbo o ni se te ocurre entrar en Instagram. Haz tus mierdas, sube tu contenido que es necesario Muy necesario. y sal. Claro. No consumas Instagram. Para poner un poco en contexto, durante la Dana, lo que vivimos, la tragedia que vimos en Valencia, yo soy de Valencia, pues no sé si quieres contarlo tú para poner un poco en contexto, lo cuento yo, pero o sea, yo hice cerca de 800 kilómetros en bicicleta, haciendo porteos en mi bicicleta, repartiendo desde lejía a comida para celíacos, a un Karcher, o sea... Donde no podía llegar un coche o un camión, llegaba una bicicleta, que es tu especialidad. Total. Precisamente. Real. Y como generador de contenido, yo hice un par de stories haciendo un llamamiento de, ostras, se puede hacer este tipo de cosas, en bicicleta es mucho más rápido, eficiente y demás. En 3 días éramos 30, 40 ciclistas. 4 o 5 días más tarde, el primer fin de semana después de la Dana, éramos más de 200 ciclistas haciendo porteos. Un ejército, o sea, fue un puto ejército de gente. Pero claro, cuando se vivió el tema de la Dana, yo me enteré, pues cuando acabó el mes y pico después de que estuve tan centrado, me enteré, después de haberte hecho mucho caso, de cosas que habían pasado a nivel de generadores de contenido y generadores de contenido Claro. con respecto a la Dana. Lo que y yo eso dije es, a lo... Juan, haz tu burro, que lo estás haciendo y lo haces desde el amor y del cariño. Hay gente que ha ido allí a coger visitas y a contar mentiras, porque yo, lo que ponía yo en mis redes sociales, que te etiquetaba, es en plan, oye, si queréis saber la realidad, mirad a gente como Juan, que lo que está haciendo es coger su bici y yendo del punto A a punto B y lo está explicando, y está explicando lo bueno y está explicando lo malo, porque si solo te centras en lo malo es un problema. Pero lo que yo te decía es, oye, hay mucha gente creando contenido falso, tú haz lo tuyo, porque lo vas a hacer, incluso no lo vas a publicar si no hace falta, pero céntrate en hacerlo porque es donde realmente aportas el valor, ¿no? Sí, sí, total. Y yo creo que la consecuencia de todo eso fue que 200 ciclistas confiaran en un flacucho que estaba llevando cosas y que al final la gente entendió muy bien qué es lo que querías hacer con eso. Claro, y aquí es donde viene la parte justamente que estamos tratando de analizar, que es la parte de cómo generar contenido en un mundo en el cual generar contenido es muy fácil de pervertir. Porque es muy fácil el recurso que es, hay miles de marcas que van a soltar una pasta fácil para consumo rápido. Total. Y ni valor ni mierdas. Quiero que mi marca se vea, cuesta esto, tú eres mi esbirro, mi mercenario, lo que sea, y hoy tengo esta marca y mañana será la siguiente. Y claro, yo formo parte de eso, de lo que es generar contenido, pero en mi criterio personal hay una parte que es importante, que es alejarme lo máximo posible de eso. Claro. Entonces, para alejarte lo máximo posible de eso, primero tienes que ser coherente. Si quieres ser coherente, tienes que hacer una investigación y un estudio de lo que tienes alrededor, rodearte de gente muy buena y muy válida en lo suyo, que también te sepa decir, ve por aquí, ve por allí, haz esto, no hagas esto, hacerles caso, y luego ya a partir de ahí, ser completamente consciente de cómo tienes que hacer tu camino. Y ser plenamente consciente que yo podría tener mi historia, haberla vendido de cualquier manera y tener millones de seguidores y seguidoras en Instagram. Pero soy plenamente consciente de que cantidad no es calidad. Claro. Siendo que tengo 45.000 seguidores, que poca broma. Está bien. O sea, yo estoy encantado. Y vives de ello. Exacto. Tienes marcas que te respaldan. Exacto, soy atleta de coros, atleta de Merrell, de QT65 España, o sea, soy embajador de Amax, o sea, de marcas además que dices, top. Que tú consumirías como cliente. Exacto, o sea, Claro. que yo es como de...
Y es que luego que hay marcas encima que me buscan, ¿no? Sí, sí. Y es como... Y encontrar esa parte es complicado, pero claro, cuando eres consciente y consecuente, también las propias marcas entienden que tú no eres el que va a ganarte la competición, pero sí que eres la persona que les va a dar el punto de valor. Entonces te asocias a ese tipo de marcas que no buscan la inmediatez, el resultado, sino que lo que buscan es crear una comunidad. Y llega un momento en el cual vivimos un sistema capitalista, nos guste más o nos guste menos. Exacto. Entonces, sabemos que el sistema es el que es. Cuando sabes que el sistema es el que es, tú te adaptas al sistema y lo haces tuyo. Entonces, cuando lo haces tuyo, hay muchas marcas, podemos poner el ejemplo de Patagonia. Yo no voy a buscar Patagonia, yo te voy a buscar a ti. Claro. Y sabes que hay marcas que dentro de lo que es el sistema capitalista juegan a intentar, obviamente, vivir y comer porque hay que comer, pero no meterse en esa esfera de consumo desaforado que no tiene sentido. Claro. Y yo estoy dentro de eso. Yo estoy dentro de eso y sé que muchas veces habrán vídeos que tendrán millones de visualizaciones, pero no me pesa hacer un vídeo que solamente lo vean 3.000 personas. Claro. Junta 3.000 personas en un autobús. Son mucha gente. Es mucha gente. Es mucha gente. Entonces, si es capaz de generar una comunidad de gente que de manera sistemática vea, consuma y vaya a tope con lo que estás haciendo, Es perfecto. es maravilloso. ¿Qué comentarios recibes en conferencias? Pues yo te he visto en varias, creo que he ido a alguna de las que has dado. Aquí en Madrid he ido a varias. Mi percepción cuando das una charla a alguien que a lo mejor no lo sabe y tiene todo, después de escuchar tu historia, quizás se cuestione cosas. ¿Tienes algún mensaje en mente que te haya mandado alguien después de una charla a un banco, a una multinacional o algo del estilo? De eso tengo un montón. O sea, no es que tengas alguna, no, es que es que a mí me han escrito gente por Instagram después dándome las gracias, gente que ha dejado trabajos, gente que ha dejado sus parejas, o sea, gente que se ha dado cuenta de que lo que estaba viviendo no era lo que le estaba dando la vida. Se había metido en un proceso automático y al final, o sea, si compartes vida con alguien, si compartes trabajo con alguien de forma automática y no estás intentando buscar que la persona con quien compartes vida, sea tu pareja, sea tus colegas o sea la gente con la que trabajas, no intentas conseguir que esa gente con la que caminas y haces día a día sean mejores, sino que es un automatismo, pierde completamente sentido a la vida. Claro. Entonces, a mí me lo han dicho, o sea, wow, gracias. Y gente con muchísimos ceros. Claro. Gente, presidentes de sus historias, que ha hecho pantallazo azul, como después de haber estado conmigo. Porque yo hay una cosa que tengo muy clara, yo no hago prisioneros. Claro. Porque el mensaje edulcorado del si tú puedes, sea todo es posible, si yo puedo, tú puedes, eso es una mentira. Es una mentira peligrosísima. O sea, yo entro como cuchillo en mantequilla, cuchillo caliente en mantequilla, porque no hago prisioneros. O sea, para bien o para mal te voy a contar la realidad. Y no es una realidad que me invente, es una realidad que se ha vivido a través de algo tan terrible como esas cirugías relacionadas con el cáncer y la muerte. Y es algo que es completamente transversal, lo hemos vivido hasta el principio de año. El rey de Inglaterra, cáncer de colon, que es justamente pues la enfermedad con la que he lidiado yo. Da igual que seas un rey de un país, que seas por desgracia una persona que vive debajo de un puente. Es algo que somos todos iguales. Sí. Somos todos iguales. Entonces también el poder compartir a través de redes sociales y hacer muy presente algo que nos hace comunes a todo el mundo, que es, nacemos, pasarán 1000 cosas por el camino, pero luego lo mismo que nacemos, que nos pega la palma en el trasero y empezamos a llorar, hay mucho sufrimiento y mucha diversión por el medio, pero luego todos y todas morimos y esto nos hace iguales, principio y final. Entonces claro, es muy fácil, es muy bonito llegar a la gente y enviarles ese mensaje del recordatorio de empiezas, acabas, céntrate en que todo lo que sea lo del medio sea lo más maravilloso que puedas hacer con tu día a día. ¿Tú crees que es necesario que vivamos un hecho traumático para entender que esta vida tiene que tener un sentido más allá que solo pasar por ella por encima? Tengo que confesarte que a mí me jode, sinceramente, tener que ser esa persona que te recuerde que te vas a morir. A mí me jode, porque a mí nadie me lo ha recordado. Yo me lo he tenido que aprender a base de golpes. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que recordar? Que sinceramente, o sea, ojalá no existiese un Juan Dual
que trabajase otras cosas, Claro. que te motivase, que tal, pero no te tuviese que recordar que te vas a morir. Porque es muy triste, que es como de, joder, o sea, ¿cómo a qué hemos llegado como sociedad, no? O sea, me falta algo. Claro. Y a mí no me gusta, sinceramente. Me parece fantástico porque me da de comer. Claro. Pero si te pasas a pensar desde un punto de vista de crecimiento a nivel social de la gente que tienes alrededor, como, Ya. ay, Esperemos que haya muchos más Juanes Duales, desde mi punto de vista. yo espero que sí, o al menos que la gente que le haya escuchado esto pues entienda que tú tienes en tu casa, te has pasado por un montón de cosas, tienes la oportunidad de ser ejemplo de la gente que te rodea. No sabes a quién puedes inspirar. No hace Recuerda falta tener eso. 50.000 seguidores. Exacto. O sea, Inspira a tu vecino. exacto, es así de sencillo. O sea, colabora con tu vecino, o sea, compra a la gente. O sea, estoy convencido que tienes un montón de gente alrededor, que tiene sus pequeños emprendimientos, cuídales, o sea, ese tipo de cosas. Haz de tu ecosistema lo más bonito posible, porque tu vida va a ser más bonita. Totalmente de acuerdo. Poco más tengo en ese sentido que decir. Yo creo que es lo mejor, con la mejor frase que podemos terminar el podcast, pero puedes regalar algo a la gente que nos ha escuchado y que ha llegado hasta el final. Tienes que elegir una palabra ¿Vale? que defina la charla de hoy Sí. y un producto del Una. catálogo. Una, la que más te guste. Una o dos. Vale, Puede ¿puedo ser. encontrar un sinónimo? Puedes encontrar lo que quieras. Constancia / determinación. Perfecto. Vale. Tienen pues, que poner constancia / determinación en o YouTube. una u otra o las dos. Si son Pues- las dos es que te llevas el premio gordo. Y puedes elegir el premio. Tienes que coger una cosa de Minimalism, Vale. del catálogo, y Sí. entra en el sorteo cada persona que ponga constancia / determinación. Me parece precioso. Además lo tengo aquí en el bolsillo. Y es una buena, creo que es la mejor manera de cerrar el círculo. Habrá gente que diga, joder, solamente esto dentro de un catálogo que es muy chulo. La cartera. La carta de Minimalism es con lo que empecé yo, con Minimalism. Fue el primer producto de esta maravillosa empresa y creo que me parece justicia divina y justicia poética que el regalo sea la cartera. Yo creo que hemos hablado mucho del primer paso. El primer paso para entrenar, para montar un proyecto, para cuidarse, para ser consciente de la vida que estamos viviendo. Y ese fue nuestro primer paso. Claro, es que me parece muy bonito y yo llevo años viendo todos los primeros pasos que has ido dando con muchas cosas. Entonces, este primer paso, que puede ser tu primer paso a lo mejor. No sé, me parece muy bonito. Y que tengas la suerte de que te dure todos los años que me ha durado a mí. Te tendré que mandar otra. Por si Sí, acaso. por favor, porque está. Está reto. Pues mil gracias, Juan. Voy a Gracias a dejar ti. todas las redes sociales de Juan en la parte de abajo, obviamente. Escribirle, porque Juan Por favor. responde más que yo. A mí a lo mejor no me escribáis tanto, haré lo que pueda. Y si quieren cualquier cosa, que te contacten. Por favor. Si alguna marca quiere trabajar contigo más, que te contacte. Sí, yo. Además es que me parece muy bonito el poder generar contenido, además que es completamente orgánico. Total. Porque yo es que lo mismo que hablo de que voy a hacer caca, te hablo de... O sea, además, sin ningún tipo de... es que no, porque yo llevo las marcas que llevo trabajando... Hay marcas que llevo trabajando 8 o 10 años. Qué bueno. Y no voy a cambiar. O sea, Merrell. Merrell con las equipaciones de Saks. La marca que menos llevo tiempo es Coros, que es prácticamente 2 años. Y sé que por el trato de humano con toda la gente que trabaja en Coros, sé que por ellos y por mí, no sé que nos vengan de Estados Unidos con otra cosa, van a ser para toda la vida. Pues busquemos cosas para toda la vida, hasta donde nos dure la vida. Por favor. Y disfrutemos de lo que tenemos ahora. Genial. Mil gracias, Juan, tío. Gracias a ti siempre. Un placer. A ti, si has llegado hasta el final del vídeo, espero primero que eches un vistazo a las cosas que hace Juan, que creo que son necesarias en esta vida. Y segundo, que coges este podcast y se lo mandes a ese amigo o esa amiga que quizá que se raya demasiado, que piensa demasiado las cosas. Dice, oye, mira, he escuchado un vídeo de un flaco que corre ultradistancia y que se ha muerto 3 veces, que a lo mejor te hace pensar la vida de otra forma. Clic. A ver si ese clic del que hemos hablado mucho hoy, conseguimos que llegue a más gente. Por favor. Mil gracias, Juan, tío. Gracias a ti. Un placer. Siempre.